Bien, muchachos, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta segunda clase de trigonometría, en donde el día de hoy vamos a darle un revolcón a lo que venimos estudiando y nos vamos a meter con algo nuevo para nosotros, nuevo entre comillas. ¿Por qué nuevo entre comillas? Porque ya la presentación nos va a hacer caer en cuenta que lo que conocemos es bastante y lo que tenemos es que asociar con estas nuevas expresiones de matemáticas, ¿cierto? Entonces vamos a compartir por acá la presentación. Eh, y pues bueno, básicamente, ¿estamos viendo la presentación, Wendy? Sí, Fabián, sí se ve. Dale, gracias. Básicamente, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a empezar una clase de construcción y variación, ojo, variación, cambio de gráficas de las funciones trigonométricas. Bien, la actividad que enviamos para el desarrollo de estas 2 semanas está enfocada en la construcción, en el diseño de las gráficas de las funciones trigonométricas y vamos a empezar solamente por las gráficas de las funciones seno y coseno. Pero el día de hoy no tiene no tienen tanta necesidad en el conocimiento de la construcción, sino en cambios que vamos a realizar. Eh, entonces, básicamente, el día de hoy vamos a empezar una clase que va a ser algo extensa y pues vamos a ver hasta dónde alcanzamos y damos continuidad el próximo martes que volvemos a tener clase. ¿Listo? Para recordar entonces varias cositas, muchachos, el buen comportamiento dentro del chat que los caracteriza a ustedes, bien, chévere, bacano. Y especialmente, por favor, participa solamente si te dan la palabra en el chat. No vamos a activar micrófonos, vamos por favor solamente a participar por el chat. Atención, por favor, estemos pendientes de la participación del chat porque pues nos dará algunos bonos y nos librará de alguna parte de actividad de la próxima semana. Entonces, qué chévere que con la participación de hoy ya podamos salir un poco de las actividades de la próxima semana. Por favor, la profe Wendy nos va a estar acompañando en el chat. Sí, por favor, para la participación, no solamente escribir un apunte, un comentario, una participación, sino escribir el nombre. Entonces, por ejemplo, Fabián García, 2 puntos, creo que tal cosa, tal otra, para que sepamos quién es la persona que está participando, ¿cierto? Y vamos a empezar, muchachos, cuestionándonos un poquito lo que sabemos o lo que deberíamos saber, porque esto es fundamental para enfrentar la clase del día de hoy. Y en especial, vamos a preguntarnos qué sabemos o qué deberíamos saber. Y vamos a recordar cursos anteriores, por ejemplo, para grado octavo, grado noveno, en donde nosotros reemplazábamos valores en funciones. Y entonces le dábamos un valor a X, le dábamos un valor a Y, y eso lo sabemos reemplazar. ¿Y para qué lo reemplazamos? Básicamente para realizar operaciones y obtener otras cosas. ¿Qué sabemos también hacer? Sabemos completar tablas o sabemos hacer tabulaciones y entonces recordemos, vamos a poner por acá un poquito la parte del puntero. Esta parte de completar tablas o completar tabulaciones y reemplazar valores en funciones no ha sido motivo de nuestro grado décimo, entonces recordemos que esta parte de reemplazar en funciones la podemos ver como f de x igual a algo, algo x o que como ustedes la tienen conocida es y igual a, por ejemplo, menos 3x más 5, ¿cierto? Bueno, ahí escrito de afán. Y esa parte de completar tabulaciones, espero, porque es motivo de otros cursos de aprendizaje, que lo recordemos, que era cuando le dábamos valores a x y obteníamos valores para y. Entonces, le damos valores enteros, le damos valores decimales, le damos valores fraccionarios, tanto positivos como negativos, y acá obteníamos nuestros resultados. También, ¿qué sabemos o qué deberíamos saber? Representar funciones en un plano cartesiano. ¿Y por cómo así que funciones o expresiones? Entonces recordemos que esto que nos daban acá eran puntos y que tenían coordenadas en X y que tenían coordenadas en Y nosotros íbamos y las graficábamos allá en nuestro plano cartesiano. Por ejemplo, si teníamos un punto que tenía coordenadas en X3 y en Y2, entonces íbamos en X y contábamos 1, contábamos 2,
contábamos 3, y si contábamos en Y2, entonces 1, 2, y allá en donde se encontraban este par de líneas, era en donde teníamos el punto que tenía coordenadas 3 en X y 2 en Y. Es importante recordar también que es primero el valor de X y que luego tenemos el valor de Y. Y esta partecita de acá está muy asociada con la construcción de esta semana de gráficas. Otra cosa que también debimos conocer, debimos ejercitar en cursos anteriores, diferentes tipos de funciones. Doy fe de que el año pasado con la profe Neida, con el profe John, se trabajaban funciones como la función lineal, se trabajaban funciones como la función cuadrática, como la función exponencial, como, entre otras funciones, y se analizaba el comportamiento. Ojo a esa palabra, comportamiento, porque de esto sí que vamos a estudiar bastante en la clase de hoy y en la próxima clase. ¿Y para qué? Para poder predecir lo que podía pasar en algún momento a medida que la variable cambiaba. ¿Qué variable? La variable x. Y especialmente sabíamos extraer información de una gráfica u obtener información de una función, ecuación. Eso en cursos anteriores que hemos estudiado este año. Nosotros en el primer periodo de grado décimo aprendimos básicamente a solucionar todo tipo de triángulos utilizando diferentes teoremas y triángulos como rectángulos o no rectángulos. También aprendimos a manejar y a aplicar, que fueron los talleres de las 2 semanas anteriores, de las 4 semanas anteriores, primero el manejo y luego la aplicación del teorema del seno y del coseno. Ojo, teorema del seno y del coseno, que aquí también en la solución de esto participaban el seno, el coseno, tangente, cotangente, sí, pero como razones trigonométricas. Pero acá manejábamos el teorema del coseno, que por más de que tenían el mismo nombre del seno y de coseno, son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es la función trigonométrica seno y coseno, otra cosa es el teorema del seno y del coseno. Y especialmente, ojo a esta parte de acá, que a qué nos hemos dedicado en estas semanas del primer periodo y del segundo periodo, que les había dicho, chicos, hasta el momento nosotros solamente conocemos que existe el valor de una función trigonométrica, pero ¿cómo lo encontrábamos? Por medio de la calculadora. Hasta el momento, hasta el día de hoy, hasta las últimas clases, no sabíamos, pero recordemos que hemos enviado algunos videos, también están en la plataforma de la institución unos videos de la herramienta GeoGebra, en donde se explica el porqué de esos valores y que también va a ser motivo de nosotros de estudio. Eso es lo que sabemos. ¿Qué vamos a aprender a partir de la clase de hoy? Vamos a aprender a comparar, perdón, vamos a aprender a comparar, ojo, comparar y construir gráficas de las funciones trigonométricas, seno y coseno inicialmente. Después será motivo de estudio tangente, cotangente, secante y cosecante. Vamos a empezar a comparar las similitudes y o diferencias, y es aquí en donde espero la participación en el día de hoy. Similitudes y diferencias entre dichas gráficas. Vamos a conocer e identificar cuándo y por qué el valor de una función es positivo y negativo. Y especialmente esta clase de hoy va a estar orientada a variar funciones. ¿A partir de qué? A partir de su escritura. E identificar qué pasa sin necesidad de graficar. ¿Qué pasa sin necesidad de graficar? Y para eso, pues vamos a hacer una pequeña introducción de por qué es importante estudiar esto que está acá, estudiar esto que están construyendo ustedes esta semana en su taller de la semana 6 y 7. ¿Por qué es importante estudiar esta gráfica de la función seno, que es la gráfica rojita? ¿O por qué es importante estudiar la gráfica de la función coseno, que es la gráfica azul? Pues acá vamos a ver por qué es importante estudiar esto, porque con toda seguridad usted en algún momento ha visto este tipo de gráficas. Por ejemplo, cuando pone una canción en su celular, le aparecen esas grafiquitas de ahí. ¿Y por qué? Porque este tipo de gráficas, de funciones, están muy relacionadas con las ondas. Ondas que van a estudiar en física, ondas que sí, están en nuestro entorno, y en nuestro entorno, ¿en dónde lo vemos? Por ejemplo, en el transporte de la energía eléctrica alterna. La energía eléctrica se transporta por medio de una señal en forma sinusoidal.
Otra cosa muy importante que utilizamos todos los días es en el manejo de nuestra voz. Y entonces démonos cuenta cómo de la boca salen esos sonidos y esos sonidos que se emiten por medio de nuestra boca o que llegan por allá a los oídos de otra persona. ¿Qué es lo que llega? Lo que llega son ondas sonoras que, si se dan cuenta allá en la parte de lo que se está transmitiendo, tienen una forma de gráfica de la función seno variada o de la función coseno. Y otra cosa, pues especialmente también, más allá de que esto sea la carátula de una banda de rock o muy relacionado con una banda de rock, esto que está acá está muy relacionado con la luz. Y la luz también, como la percibimos nosotros o como llega a nuestros ojos, se transporta por medio de ondas y diferentes tamaños y características. Entonces, ¿por qué es importante estudiar esas ondas? Porque tenemos fenómenos a estudiar como la amplitud, como la reflexión, como la fase, como la desfase, como el desplazamiento, cosas como longitud de onda, entre otros fenómenos que están muy directamente relacionados con el estudio de nuestro entorno en la naturaleza. Y hay muchas más. Pero para poder estudiar eso tenemos que recordar algo como lo siguiente. Y entonces tenemos que recordar primero cómo se realiza la gráfica de una función. Porque si estamos hablando de gráficas de funciones, tenemos que saber cómo se realiza una gráfica de una función. Y lo estábamos hablando ahorita, se puede hacer por medio de reemplazar valores, entonces, y una tabulación, ¿cierto? ¿Cómo se realiza la gráfica de una función? Pues básicamente dándole valores a una variable, por ejemplo, -3, por ejemplo, -2, por ejemplo, -1, por ejemplo, 0, por ejemplo, 1, por ejemplo, 2, por ejemplo, 3. Esos son ejemplos básicos, los ejemplos básicos. ¿Y qué hacemos? Obtenemos el valor de y reemplazando. Y ustedes se van a preguntar, pero profe, ¿en dónde reemplazamos? Pues básicamente podemos tener, por ejemplo, la siguiente función, esa que está ahí y igual a 2x más 4. Y entonces, recordemos cómo es que nosotros podíamos hacer la gráfica de esta función? Pues primero que todo, para poder tener la gráfica de una función, debemos tener un plano cartesiano, que lo estoy haciendo aquí bastante ordinario, pero ahorita lo vamos a hacer muy bonito en GeoGebra. ¿Y qué era lo que hacíamos? Ojo, cambiar el valor de esta variable x por los valores de nuestra tabulación, ¿cierto? Por ejemplo, si le cambiábamos por 1, que es uno de los más sencillos, ¿qué teníamos que hacer? Entonces, y igual a 2, ¿cuánto vale x? 1, 2 por 1, más 4. Y entonces, y, ¿cuánto valía? Entonces, y es igual a 2 por 1, 2, más 4, y quiere decir que y valía 6. Entonces, acá para x, cuando vale 1, y nos daba el valor de 6 y esto que estaba acá es una coordenada, un punto que tenía valores en x1 y en y6. Esto es apenas un pequeño recordéis. Esto quiere decir que recordemos que acá tenemos el valor de x, que acá tenemos el valor de y si en x valía 1, en y valía 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá teníamos el primer punto de nuestra gráfica. Y si nos poníamos a hacer este punto y este y este y este y varios, nos van a dar punticos que vamos después a unir y que nos dan como resultado una gráfica de una función. Eso como recordando. Pero entonces, voy a borrar un poquito por acá. Y la idea del día de hoy es recordar, pero a la vez participar y decir qué características puede tener una gráfica o una función sin necesidad de representarla gráficamente. O sea, hacer una imagen mental, o sea, ver esta escritura que está acá y sin necesidad de hacer la gráfica, decir, esta es una gráfica que tiene tales y tales características. Por ejemplo, recordemos un poquito las clases de grado noveno, en donde este tipo de funciones llamadas las funciones lineales, podíamos nosotros tener un elemento llamado pendiente, tener un elemento llamado corte y decir si esa función crecía, o sea, subía, analizándola de izquierda a derecha, o bajaba.
Y entonces esto de acá, acuérdense que lo estamos recordando, lo podíamos analizar solamente viendo esta gráfica de esta función. Entonces, otra pregunta que nos podemos hacer el día de hoy, que va a ser muy importante, es qué relación, ojo, ojo, qué relación tiene con la gráfica base. ¿Qué relación tiene con la gráfica base? Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la gráfica base? Pues entonces vamos a ponerla y la gráfica base va a ser esta de acá. Y esa de aquí va a ser la gráfica base. Ojo, ojo, atención porque esto es netamente de álgebra, pero lo vamos a relacionar mucho con la clase de trigonometría el día de hoy. Si tenemos esta que es nuestra gráfica base, ¿qué relación tiene con nuestra escritura que tenemos acá? ¿Y por qué la tenemos como base? Porque dense cuenta que esta va a ser una variación o una modificación de esta de acá. Y nos empezamos a preguntar eso. Pero así, hablado o escrito por el profesor, pues no tiene sentido. Entonces vamos a hacer una cosa, lo vamos a ver en GeoGebra, lo vamos a ver en GeoGebra y para esto pues vamos a minimizar un poquito esta parte de acá. Vamos a compartir el escritorio y vamos a abrir GeoGebra. El día de hoy no va a ser motivo, muchachos, de estudio de profe, cómo se maneja la herramienta para las personas que quieran aprender a manejar la herramienta en nuestro canal, como lo estábamos diciendo. Tenemos los videos. El día de hoy, por favor, no se sienta bien o mal si identificas algunas cosas de la herramienta. Ahorita solamente nos vamos a dedicar a las gráficas. Entonces, tenemos acá esta gráfica azul que está apareciendo y esta gráfica que está aquí, dense cuenta que es la que está en la parte superior izquierda, en donde es la gráfica de y igual a x. De esta gráfica nosotros podemos hacer una tabulación, por eso es importante GeoGebra para agilizar esa cuestión y no ponernos a hacer proceso por proceso, sino analizar. Y vamos a hacer una tabla de valores desde -3 hasta 3 con valores enteros de a 1. Y nos aparece nuestra tabulación, vea. Aquí tenemos nuestra tabulación en donde si x vale -3, y o la función que en este caso como se llama g de x, ¿cuánto vale? -3. O sea, sería este puntico que estoy señalando acá. Dense cuenta que tiene coordenadas en x -3, que sería por aquí, y en y -3 por acá. Para este punto tenemos este de acá, este y tenemos una serie de puntos. Y vamos a empezar a variar esta de aquí para poder compararla con la gráfica de la función trigonométrica que vamos a analizar. Y veamos qué pasa. Veamos qué va a pasar. Vamos a modificar esta. Acá tenemos unos elementos que vamos a variar o cambiar. Dense cuenta que m ahorita vale -5, -4, -3, -2, -1, bla. Y B también va a ser -5, -4, -3, -2. Esto ya lo tenía construido yo. Y vamos a empezar a hacer unos pequeños cambios o variaciones a esta gráfica para poder analizar las gráficas de las funciones trigonométricas. Y entonces tenemos algo como lo siguiente. Y igual, y ojo a lo que vamos a hacer. Ojo a lo que vamos a hacer. Y igual a X, que es nuestra gráfica azul, la base, y le vamos a sumar el valor de B. Le vamos a sumar este valor de, de acá, que sería este que estamos sumando. B va a ser este que va a cambiar acá. Le vamos a sumar más B. Y vean lo que aparece. Aparece una gráfica de una función nueva, que es esta gráfica de la función morada. Y vamos a empezar a participar. Profe Wendy, por favor, atenta en el chat. Chicos, por favor, atentos a participar. Empiece a ganarse los punticos para un futuro, para otras actividades. Y la pregunta es, veamos lo que pasa a medida que vamos cambiando, el valor de B. Veamos lo que pasa a medida que vamos cambiando el valor de B. Si quieren lo podemos cambiar desde acá. Acá vale -5. Acerquemos un poquito y vea la relación que tiene con esto. -5. Vamos, y ese -5 es el que está acá. Si lo cambiamos a -4, veamos a ver qué pasa. -4. Uy, ¿qué pasó con la gráfica? ¿Qué pasó con la gráfica? Si subimos a -3, uy, ¿qué pasó con la gráfica?
Dense cuenta que acá en la parte izquierda tenemos el valor que vamos cambiando. Si tenemos menos 3, ¿qué está pasando con la gráfica? Menos 2, ¿qué estará pasando con la gráfica? Menos 1, 0, 1, 2, y vamos a moverlo aquí para arriba, 3, 4, 5. Y entonces, he aquí la pregunta que vamos a pedir el favor a la profe Wendy. La pregunta es, si tenemos nuestra gráfica base, que es esta azulita, ¿qué le pasa si nosotros le sumamos o le restamos valores a esa función? Vea, acá le estamos restando. Entonces, ¿cuánto vale? Menos 5. Y igual a x menos 5. ¿Qué pasa con esa función? Menos 4, ¿qué pasa con esa función? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué hay de parecido en la gráfica morada con la gráfica azul? ¿Qué habrá de parecido en este par de gráficas? Profe Wendy, me vas contando, porfa, si hay alguien que quiera participar. ¿Listo? Listo, Listo, todavía no hay todavía no participación. hay participación. Listo. Variemos acá un poquito. ¿Qué estará pasando? La pregunta es, ¿qué está cambiando a medida que nosotros sumamos o a medida que nosotros restamos valores? ¿Qué le está pasando a esa Listo. gráfica azul? ¿Hay alguien que quiere participar? ¿Quién? Sí, dice Natalia Peralta. Sí, Profe, yo creería que porque Y es igual a X valdrían lo mismo, pero en diferentes ejes. en diferentes ejes. Bueno, sí, una gran Eh, participación. Profe, pido la palabra. ¿Quién? Isabela Arán. Isabela Arland, bueno, si porfa me escribes en el chat lo que quieres participar para no estar modificando el video, porque pues no se pueden subir las participaciones habladas de los chicos, entonces porfa, si quieres, lo que quieres participar, escríbelo en el chat y la profe Wendy lo va leyendo como dijo Peralta. Natalia dijo, profe, son los mismos valores. Sí, efectivamente, para la línea azul son los mismos valores. Para 1 en X vale 1 en Y. Para 2 en X vale 2 en Y. Para 3 en X vale 3 en Y. Pero ahora la que estamos modificando es esta morada. Esta morada es donde le estamos sumando o le estamos restando valores. ¿Alguien quiere participar, Wendy? Sí, hay 4 comentarios. Te escucho. Hamson Ramírez Sí. dice, la gráfica sigue igual, solo que los ejes cambian. Bueno, gracias. La gráfica sigue igual. Eso es importante lo que dice Hamson. ¿Y por qué sigue igual? Porque es la misma. Dense cuenta que tiene la misma inclinación. De hecho, me sumo a lo que dice Hamson. ¿Por qué es igual? Porque tiene la misma inclinación o pendiente. Dense cuenta que son paralelas. Ni la azul ni la morada son más inclinadas, tienen la misma inclinación. De hecho, vea, cuando le sumamos 0, la morada queda exactamente sobre la línea azul, véalo. Ahí quedó exactamente sobre la línea. Son iguales, son iguales. Ahora sumémosle 1. Va para, sumémosle 2. Sumémosle 3. Bueno, ¿más comentarios, Wendy? Kevin Sánchez dice, varían los ejes, pero la gráfica no cambia. La gráfica no cambia. Bueno, sí cambia, cambia la posición porque no es la misma la azul que la morada. Sí cambia, de hecho tiene que cambiar porque le estamos sumando o restando. ¿Algún otro comentario? Nicolás Oquendo, que Ajá. cada una tiene su valor dispuesto y por eso es que cuando se suma o se resta, se va a posicionar en diferente lugar dependiendo del signo positivo o Muy negativo. bien, sí señor, tiene toda la razón. Y de hecho acá le voy a tomar un poco las palabras de Nicolás Oquendo. Sigue siendo la misma, pero dependiendo del valor positivo, dense cuenta que en este momento B vale 0, quiere decir que no le estamos sumando nada. Si le sumamos un valor positivo, ¿qué pasa? Hay un cambio, pero ¿qué está cambiando? Está desplazándose. ¿Y hacia dónde se está desplazando? Hacia arriba. Se está moviendo hacia arriba, se está desplazando hacia arriba y como Nicolás Oquendo dice, si es positivo, hay un tipo de cambio que es desplazamiento, ojo, desplazamiento hacia arriba, pero hay otro que puede ser desplazamiento hacia abajo, vea, hacia abajo, que es cuando nosotros le restamos. Ahora vamos a hacer otro tipo de variación. Vamos a dejar la misma morada con la misma azul. Dense cuenta que vamos a dejar la morada encima del azul. Ahí está encima.
Pero no vamos a variar el valor que está sumando, que es este valor de B, sino vamos a variar el valor de M, que es el que se está multiplicando. Y empecemos a variar ahora el valor de M, que es el que se está multiplicando. Vamos a hacer una nueva función acá, que ya no va a ser sumar, sino que va a ser M por X. Uy, entonces veamos lo que estamos haciendo ahorita. Vamos a variar el valor. Uy, si es 0, vea la línea como es. Acá tenemos la línea morada. Si es 1, vea la gráfica como es. Está exactamente sobre el azul. Si es 2, uy. Si es 3, vea lo que está pasando. Si es 4, si es 5. Disminuyamos. ¿Ahí qué nos está diciendo? 5 por X. Véalo aquí en la parte izquierda. 5 por X. Acá qué nos está diciendo? 4 por X. Acá qué nos está diciendo? 3 por X. Acá nos está diciendo 2 por X. Acá nos está diciendo 1 por X, que es la misma azul. Acá nos está diciendo 0 por X, que es esta línea morada que está completamente horizontal. Acá nos está diciendo menos 1 por X, menos 2 por X, menos 3 por X, menos 4 por X, menos 5 por X. Entonces, Wendy, atención a la palabra. Voy a dar la palabra a la siguiente pregunta. La pregunta es, cuando nosotros multiplicamos, ¿también se mueve o se desplaza? ¿Se mueve o se desplaza? Esa sería una primera pregunta. Una segunda pregunta sería, ¿qué pasa o qué de diferente hay entre sumar o multiplicar a la función? Entonces estoy atento ahí, yo voy a modificar por acá, yo voy a modificar por acá. De hecho voy a meter otra que sea y igual, una para multiplicación que sería la morada y otra para la suma que sería la roja. Entonces vea lo que pasa con la roja, lo que nos decía Nicolás Ojendo. Es la misma, pero sube o baja cuando se está sumando o restando. Pero mira lo que estamos variando con la multiplicación. ¿Hay participación? Sí. ¿Quién? Julián Ramírez dice, en este caso no se desplaza, solo cambia su posición sin salir del punto cero. Hamson dice, si se mueve porque el valor de X está cambiando. Y Bueno. Natalia Peralta dice, creería que al multiplicar va girando, pero nunca se despega del cero o se despeja del cero, no sé qué quiso decir. Bueno, se desplaza, de pronto se desplaza. Sí, tienen toda la razón. De hecho, cuando nosotros movemos con la suma o la resta, que sería la gráfica roja, esta que estoy poniendo acá, hay un desplazamiento, más no cambia su inclinación. Dense cuenta que el azul y la roja es el mismo desplazamiento, perdón, es un desplazamiento, más sigue la misma inclinación. Pero ¿qué pasa con la morada, que es cuando nosotros estamos multiplicando, que es el valor de m? No hay un desplazamiento, pero sí hay algo que cambia, porque no es la misma. Pero ¿qué es lo que está cambiando? ¿La inclinación o su forma? ¿Qué podemos concluir nosotros de lo que nos dicen los compañeros a lo que estamos evidenciando? Que cuando nosotros sumamos o restamos, lo que hacemos es un desplazamiento, y cuando nosotros multiplicamos, lo que estamos haciendo es un cambio a su forma. ¿Y por qué estamos haciendo ese análisis, compañeros? ¿Por qué les pedí el favor que empezáramos con ese análisis? Vamos por acá con la presentación. Vamos por, no la voy a poner completa, sino vamos a... Recuerden que estábamos en esta parte. ¿Qué relación tiene la gráfica base? Era esto de acá. Apagamos micrófonos, por favor. ¿Qué relación tiene esta gráfica que teníamos y igual a x, que era el azul, con esta de acá? Entonces podemos hacer una relación. ¿Qué? Que esta y igual a 2x más 4 es igual que la y igual a x, nada más que por este 4 está desplazada hacia arriba 4 unidades, y por este 2 lo que está haciendo es cambiándole su forma o la pendiente. O sea que y igual a 2x más 4 es igual a y igual a x, nada más que hay un desplazamiento y le estamos haciendo una multiplicación que le cambia. Por favor, apagamos micrófonos para que no se escuche el eco. Pasamos a la siguiente diapositiva, aquí sí ya tengo que. Entonces, vamos ahora a lo que nos corresponde, a la clase de trigonometría. Entonces, una vez recordamos y evidenciamos los cambios que puede sufrir acá entre comillas, porque son cambios que se le realizan,
Toda una vez recordamos y evidenciamos los cambios que puede sufrir una función lineal, la gráfica de una línea recta, al hacer algunas operaciones como suma, resta, multiplicación, no vimos división, pero también se puede hacer la división, nos corresponde empezar a cuestionarlos lo siguiente. ¿Qué cambios puede experimentar una gráfica de una función trigonométrica? Ya no de una función lineal, sino de una función trigonométrica, al hacerle estas operaciones matemáticas. Ojo la pregunta, ¿qué cambios puede experimentar una gráfica de una función trigonométrica al hacerle estas operaciones matemáticas? Entonces hay más de uno de estar, uy, ¿cómo así? Pueden pasar dos cosas, pueden pasar varias cosas, pero ojo a lo siguiente. Yo voy a dejar un momentico estas dos ecuaciones, una que dice y igual a seno de x más 2 y otra que dice y igual a seno de x más 20 grados. Dense cuenta que acá están pasando dos cosas semejantes, una que es una suma y otra que es una suma. Y voy a hablar aquí la palabra, por favor, participar por el chat con el nombre. La pregunta es, ¿qué de semejante, perdón, qué semejante o qué de diferente hay entre esas dos ecuaciones? Y queda ahí la pregunta, Wendy, para que por favor des la palabra, te escuchamos. ¿Qué de igual o qué de diferente hay entre estas dos ecuaciones? Ya hay una participación de Natalia. Los grados, porque se pueden formar triángulos, ya que las líneas se mueven de posición. Bueno, esa es una Eh, participación. Alguien más dice Julián Ramírez, el uso de la función seno. El uso de la función seno, bueno. David ¿Alguien más? David, lo igual es que las dos tienen seno de X. Bueno, algo de semejante es que ambas tienen seno de X. Sí, tiene toda la razón. ¿Qué más? ¿Alguien más? No, no hay más comentarios. ¿Nadie más? Pues vea. Vamos a ver. En la primera estamos hablando de cantidades enteras, pero de valores, de números. En la primera nosotros estamos sumando 2. Pero en la segunda, dense cuenta que no estamos sumando cantidades, sino estamos sumando grados. Acá hay una similitud, como lo decían algunos, sí, estamos trabajando en ambos, estamos hablando de la función seno. Sí, tiene toda la razón. Ahora nos corresponde o nos va a competir estudiar la gráfica de la función seno o la gráfica de la función coseno. Pero ¿qué pasa? Algo semejante que estamos haciendo, estamos sumando. Dense cuenta que en ambos ejercicios nosotros estamos haciendo una suma, pero lo que hay de diferente es que acá estamos nosotros sumando un valor, mientras que acá nosotros estamos sumando es un ángulo. Entonces ya no nos podemos quedar solamente con lo de la función lineal, que era sumar porque sí, sino que ahora vamos a sumar de diferentes formas. Vamos a sumar ángulos o vamos a sumar valores. Y lo mismo puede pasar al analizar la gráfica. ¿Será que los cambios de qué forma son? Y entonces vamos a pensar por un momento. Ya estoy aquí, lo hablamos, me adelanté. Y entonces volvemos a dar la palabra. Esto de aquí me adelanté, de hecho la embarré porque me adelanté a esta presentación. Y es, ¿qué diferencia ves cuando sumamos o restamos una cantidad? Ah, no, no, no. Bueno, acá lo podemos dejar. Tenemos cuatro funcioncitas en donde estamos sumando y restando. Y acá quiero, ojalá lleguemos a una conclusión bastante importante. Ojo, mi profe Wendy, a la palabra, a la participación. ¿Qué diferencia ves cuando sumamos o restamos una cantidad entera o un ángulo a una función trigonométrica? De hecho, acá yo me puedo adelantar y decir, acá hay cosas semejantes. Tenemos a la función seno. Siempre tenemos a la función seno. Siempre estamos o sumando o restando. Pero ¿qué de diferente ves cuando sumamos o restamos una cantidad entera, como lo es en este caso de acá, como lo es en este caso de acá cuando estamos restando, a cuando estamos sumando o restando ángulos? ¿Participaciones, Wendy? Qué diferencia se verá? ¿Alguien, Aún Wendy? no hay participación. Bueno, vamos a dar un par de minuticos, o si no, pues continuamos.
¿Nadie? ¿Nadie, Wendy? Dame un segundito acá. Dale. ¿Nadie ve la diferencia entre estas dos columnitas de acá? Natalia, que en los enteros se suma y en los ángulos se multiplica con X o Y. David García dice el ángulo jamás queda en cero. Ajá. Bueno, ¿alguien más? No. Bueno, gracias, Acá muchas gracias. llegó, Dime. acá llegó un mensaje. Ajá. Brian Roberto dice la diferencia es que cuando sumamos un grado es por un ángulo y cuando sumamos una cantidad entera es un lado. Luego Uy, nos dice otro, importante. el ángulo puede cambiar el resultado. Qué pena, me perdí de la explicación, que se me fue el internet. David Bueno. Castro dice, la unidad que tienen los grados o los enteros. Juan Ujú. Montaña dice, al tener el valor de un ángulo no va a quedar en cero, mientras que al tener números enteros, usualmente la recta siempre pasa por el cero. Bueno, bastante importantes esas participaciones. Ojalá se hayan dado cuenta también de lo siguiente, chicos, y es que cuando nosotros estamos sumando o restando, lo estamos haciendo por fuera del paréntesis de la función trigonométrica, cuando estamos sumando o restando valores enteros. Pero mientras, cuando estamos sumando o restando ángulos, lo tenemos que hacer por dentro de un paréntesis, que es el ángulo. Entonces, dense cuenta, por favor, acá y ojalá se hayan dado cuenta de esto, que acá ¿qué hacemos nosotros? Primero calculamos el seno de dicho ángulo y al resultado le sumamos 3. Acá puede pasar lo mismo, sumamos, calculamos el seno del ángulo, no sabemos qué ángulo es, aquí lo que está cambiando son los ángulos, 15, 20, 30, 45 grados, lo que sea, y al resultado le sumamos o le restamos cantidades, mientras que aquí tenemos primero que hacer la suma de los ángulos. Por ejemplo, en un ángulo 15 más 20, entonces ya no le calculamos a 15, sino a 35 grados. Y entonces aquí, yo sé, aquí yo sé, por favor silenciamos micrófonos, aquí yo sé que de pronto hablándolo no se evidencia. Entonces para eso, lo vamos a ver en GeoGebra. Lo vamos a ver en GeoGebra y yo creo que hasta ahí alcanzamos a llegar. Luego vemos lo de multiplicación y división, que va a ser motivo de estudio de la próxima clase, para poder abrir también un espacio a preguntas. Entonces, vamos a abrir GeoGebra. Mi profe Wendy me confirma si se está viendo GeoGebra. ¿Sí se está viendo GeoGebra? Sí, Fabián. Sí, Fabián. Ok, gracias. Y tenemos acá un planito cartesiano como el que estamos trabajando en la construcción de esta semana. ¿Por qué va a ser importante GeoGebra? Porque como les digo ahorita, no va a ser motivo de estudio la construcción de la gráfica, porque eso es lo que están haciendo ustedes, sino analizar las variaciones o cambios que tiene la gráfica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues básicamente, miren, fácil. Acá nosotros vamos y escribimos nuestra función trigonométrica y ella nos aparece sin ponernos a hacer operaciones. Ve, ahí tenemos la gráfica de la función seno, que donde aparece lo que estamos haciendo en la construcción de esta semana. Ahorita esta clase no va a ser motivo de construcción, sino de la variación. Y ojo a lo que vamos a hacer. Ojo a lo que vamos a hacer. Nos vamos a inventar también, me voy a inventar por acá con ayuda de la herramienta de GeoGebra, me voy a inventar un deslizador o algo que varía y le voy a dar, como lo teníamos anteriormente, primero, suma de valores. Y también me voy a inventar uno, también me voy a inventar uno por acá, que sea suma de ángulos. Vean que lo estoy modificando y le voy a dar desde menos 90 grados hasta 90 grados, hasta 90 grados. Y las variaciones que vamos a hacer van a ser de a 10 grados. Hasta el momento yo sé que de pronto puede que estemos perdidos, pero ya vamos a ver qué pasa. Dense cuenta que acá tengo dos tipos de cosas diferentes que voy a variar. Uno que son ángulos, y ahí ya me cambia el nombre. Vean lo que les decía al principio del periodo.
del primer periodo, cuando estamos hablando de ángulos, utilizamos el alfabeto griego. Aquí en este caso estamos hablando de alfa. Y cuando estamos hablando de valores, estamos utilizando valores enteros. Y vea lo que vamos a hacer. Vamos a variar esta función seno. Esta función seno de acá que se llama f. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué. Vamos a dejar a la morada, a la naranja, que sería nuestra, ojo, entre comillas, nuestra función base. Y vamos a decir que y, nuestra nueva función, va a ser igual, uy, acá en minúscula, va a ser igual a f, que va a ser nuestra funcióncita que teníamos antes, a f de x. Vea que ahí automáticamente aparece que f es la función seno, y le vamos a sumar o restar el valor de a, y nos aparece una transformación semejante a la que estábamos haciendo ahorita. Y entonces, Wendy, por favor, atención a la participación en el chat. La pregunta es, ¿qué le pasa a nuestra función trigonométrica si sumamos o restamos valores? Y ojo lo que estábamos viendo ahorita, por fuera del ángulo. Dense cuenta que lo que estamos sumando aquí está por fuera del paréntesis. Está por fuera del paréntesis. Aquí estamos sumando o restando por fuera del paréntesis. Entonces, pregunta en el chat. ¿Qué pasa si nosotros sumamos o restamos por fuera del ángulo? Vea lo que está pasando. Lo voy a hacer un poco más lento. David Castro dice, Espérame un siguen, segundito, tengamos un minutico ahí. ¿Qué pasa si sumamos o restamos por fuera del ángulo? O hagamos una nueva. ¿Qué pasa si sumamos o restamos por dentro del ángulo? Pero por dentro del ángulo ya no le vamos a sumar el valor de a, que son valores enteros, sino le vamos a sumar el valor de alfa, que es el del ángulo. Entonces vea cómo lo vamos a escribir. Y igual a seno de x, abrimos paréntesis, seno de x, y le vamos a sumar no el valor, sino le vamos a sumar el ángulo, y para eso lo podemos meter por acá, el ángulo alfa, más alfa, más alfa. Y aquí es donde vamos en 5 minuticos, y apenas finalizamos la clase y continuamos la próxima semana. Entonces, acá tenemos una sopa de funciones, en donde la función original, por favor acuérdense, la función original es la función naranja. La función verde que activamos ahorita es la función que le estamos sumando o restando por fuera del ángulo. ¿Y qué le estamos sumando? Valores enteros, números. Pero, ¿qué pasa a la función si le sumamos o le restamos grados? Uy, perdón, acá no se está viendo, ya la activo, que es la función azul. ¿Qué pasa si sumamos o restamos al ángulo? Y vea lo que está pasando. Vea lo que está pasando. Vea lo que está pasando. Entonces, ahora sí, en estos 5 minuticos vamos a activar participación y luego de las 8:50 activamos para preguntas. ¿Listo, Wendy? sí. Entonces, ahora sí, quisiera escuchar participaciones en el chat. David Castro dice, siguen siendo paralelas, pero se modifica la distancia entre ellas. Bueno, muy bien, David. Alía, siguen iguales, pero pasan al lado negativo o positivo. Bueno, pero ¿cuándo pasan al lado negativo o positivo? Por favor, acuérdense que estamos haciendo diferentes tipos de variaciones. No porque la operación sea diferente, porque estamos haciendo o sumas o restas. ¿Qué pasa cuando sumamos por dentro del ángulo, que es la azul, o restamos, que es ese azul que se está variando ahí? ¿O qué pasa cuando sumamos o restamos por fuera del ángulo? Hamson dice, va aumentando o disminuyendo cada 0,5. Bueno, sí. Nicolás Giraldo, los cambios que se generan es que ya no son rectas, sino que la frecuencia Bueno, en ondula. este caso, De perdón, acuerdo al perdóname, Wendy. Sí, acá en este caso ya no son rectas. ¿Por qué no estamos hablando de rectas? Porque ya estamos hablando de funciones trigonométricas. Acuérdate que la que tenemos como base ahora es esa naranja, que es la gráfica de la función seno. Sí, ya no van a ser rectas, ya nos metemos en lo que nos corresponde, que es grado décimo y el análisis de gráficas de funciones trigonométricas. Entonces, sí, ya no son rectas, son funciones trigonométricas.
Listo, que la frecuencia ondula de acuerdo al sumar o restar valores por fuerza Uy, del ángulo, uy, pero sin uy. embargo se Muy desplaza. fuerte, ¿no? Fuerte porque ya todavía no hemos hablado de frecuencia. ¿Qué será eso de frecuencia? Vea que no hemos hablado nada de frecuencia. De hecho, ¿quién habló eso de frecuencia? Nicolás Giraldo. Bueno, Nicolás Giraldo, sí sería importante que, de hecho, Nicolás Giraldo, me gustaría escucharte. Actívate el micrófono, por favor. Me parece muy importante tu participación. Nicolás Giraldo, ¿me escuchas? Nicolás, o no sé si de pronto no tenga micrófono. Si no tienes micrófono, escríbete porfa en el chat. ¿Qué es eso de la frecuencia para ti? ¿Qué será eso de la frecuencia? Julián Ramírez dice, pasa lo mismo que con la función lineal cuando cambiamos el dato de posición. Uy, va importante. Julián, ¿qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? Yo les Dice, quisiera hacer una pregunta. ¿Cambia su forma? Vea, de hecho las voy a poner las tres al mismo tiempo. Aquí es cuando le sumamos 0 grados. La azul queda exactamente encima de la naranja. Y aquí la verde es cuando le sumamos 0 por fuera. Vea, ¿cambia su forma? ¿Será que cambia su forma? ¿O qué es lo que está cambiando? ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Aló? bueno, Cristian Ramírez dice, queda negativo o positivo dependiendo si sumamos o restamos. Camilo Amado, se desplazan verticalmente, pero no cambia su periodo. Uy, Camilo, amado, importante lo que estás hablando. Vea que ya hay dos cosas que sin necesidad de hablarlas el día de hoy intervinieron, que es frecuencia y periodo. Sí sería importante escuchar por ejemplo, a Giraldo, que era quien decía ahorita, ¿qué será eso de frecuencia? Porque no lo hemos hablado todavía. ¿O qué será eso de periodo? Porque no lo hemos hablado todavía. Dense cuenta que hasta el momento, ¿qué será eso de frecuencia de periodo? Pero por ahí ahorita alguien lo escuché, creo que dio en el punto, porque habló de algo vertical o de algo horizontal. No sé, Wendy, si me recuerdas, por favor, el comentario. Dice Camilo Amado, se desplazan verticalmente, pero no cambia su periodo. Camilo Amado, sería importante que nos dijeras, por favor, cuándo o cuál es la que se desplaza verticalmente, la azul o la verde. ¿Cuál es la que se desplaza verticalmente? ¿Cuándo hay un desplazamiento vertical? Y ojalá que eso fuera una conclusión para que todos tengamos presente. ¿Cuándo hay un desplazamiento vertical? Desplazamiento, ojo, un desplazamiento. Y cuando nosotros hablamos de un desplazamiento, no cambian su forma. Si nosotros cogemos una silla de nuestro salón de clase y la desplazamos, la movemos de posición, mas no la movemos de tamaño, ni la hacemos más grande, ni la hacemos más pequeña. Cuando nosotros hablamos de desplazamiento, es que se mueve de su posición original, mas no cambia su forma. Desplacemos una silla a una mesa, se mueve de su posición original, mas no cambia su tamaño, no se hace más grande o más pequeña. De hecho, eso físicamente, pues, que desplace una mesa y que se haga más pequeña, eso físicamente no ocurre, por eso se llama desplazamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de desplazamiento, o podríamos hablar de desplazamiento aquí en la clase, hace referencia a que no cambia su forma. De hecho, vea lo que vamos a hacer. Dejamos la verde encima de la naranja y dejamos la azul encima de la naranja. Dense cuenta que las tres son exactamente la misma. Pero hay un cambio, hay un desplazamiento, como lo decía Amado, si no estoy mal. Hay un desplazamiento. ¿Cuándo hay un desplazamiento horizontal? ¿Cuándo hay un desplazamiento vertical? De hecho, recordemos que horizontal es hacia la izquierda o derecha y que vertical es hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces, Wendy, no sé si hayan participaciones. Sí, hay varias. Dice Julián Ramírez, es una suposición, es que Ujú. esta misma tiene la misma regla que la función lineal. Es decir, que cuando se le cambia un dato, sumo grados, este mismo cambiará su posición sin moverse de su posición original, Mm. solo pudiendo moverse de adelante a atrás. De adelante a atrás. Bueno, aquí cuál Cristian, será, aquí como para Hamson. No te estoy diciendo que esté mal. La pregunta es, ¿cuál será el adelante a atrás? Acá no hay adelante a atrás. Aquí hay arriba, abajo, izquierda, derecha.
o Fue movimiento Julián horizontal. Ramírez que participó. Dime. Que esa participación fue de Julián Ramírez. Ah, perfecto, perfecto, déjale bien. Acá hay otras. Dice Cristian Ramírez, cambia su forma dependiendo si sumamos. David Castro, Ojo, no ¿cuándo cambia la sumamos? forma. Lo acabamos de evidenciar, vea, ahí. La verde sobre la naranja. No, la azul sobre todas las otras. No, perdón, pero no cambia su forma. Su forma no cambia, es la misma. Acá no, cuando se suma o se resta, no cambia su forma. Dice David Castro, cuando sumamos o restamos dentro de los paréntesis, aumenta o disminuye la distancia entre las variaciones de Y. Uy, va por ahí cerquita. Sí, señor. ¿Quién, perdón? David Castro. Ojo, 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 chicos. Escuchen bien todos. Ojo a lo que nos dice David Castro. David Castro hace una diferencia entre sumar o restar por fuera o por dentro del paréntesis. Qué dice David, perdón? Cuando sumamos o restamos dentro de los paréntesis, Pausita, perdón, pausita. aumenta. Pausita, pausita, pausita. Vamos a sumar o restar solamente dentro de los paréntesis. Esto que estamos cambiando aquí es por fuera de los paréntesis, o sea, no lo vamos a modificar. El dentro de los paréntesis es esta, la azul, y la azul la estamos cambiando con alfa. Ojo, vea. Dentro de los paréntesis, a lo que dice Castro, ¿qué pasa cuando sumamos o restamos dentro de los paréntesis, Wendy? Dice, aumenta o disminuye la distancia entre las variaciones de Y. No, y ahí sí la embarró, porque dense cuenta que aquí no se está desplazando en el eje Y, aquí se está desplazando es en el eje X, o sea, a la izquierda o a la derecha. Y digamos que vamos a dejar las participaciones ahí porque ya nos llega el tiempo de las preguntas para atender preguntas y podríamos llegar a la siguiente conclusión. Me apoyo en lo que dice Castro. Cuando uno suma o resta dentro del paréntesis, como lo estamos haciendo en este momento, no cambia su forma. Sigue siendo la misma función seno. Lo que hay es un desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de lo que estemos haciendo. Será motivo de seguir estudiándolo eso en la próxima clase, que lo vamos a continuar con, ahora sí con los fenómenos de cómo lo están hablando, de qué periodo, fase, desfase, amplitud, longitud. Bueno, ahorita no hemos hablado nada de eso. Y entonces, como para cerrar la clase, si nosotros sumamos o restamos, hacemos un desplazamiento a la izquierda o a la derecha. Ya si les pido el favor que vean de nuevo el video y qué pasa si sumamos para dónde desplaza, si restamos para dónde desplaza. De hecho, aquí lo podemos hacer. Vean, si sumamos, se está corriendo es hacia la izquierda. Pero si restamos, se está moviendo es hacia la derecha. Y me uno a lo que dice Castro, si lo hacemos ahora por fuera del paréntesis, como lo vamos a hacer con nuestra gráfica verde, dense cuenta que acá estamos sumando por fuera del paréntesis, ya no se mueve hacia la izquierda o a la derecha, se mueve hacia arriba o hacia abajo y hay un desplazamiento más no cambia en su forma. Entonces, dense cuenta, variaciones que podemos hacer a nuestra función. Ya después miraremos qué pasa si multiplicamos, si dividimos una cantidad de cosas, si hacemos todo al mismo tiempo. Y recordemos nuestra premisa inicial. Recordemos nuestra premisa inicial nuestra premisa inicial era esta de acá, sin graficar qué características tiene dicha grafía, describirla verbalmente. Entonces podríamos llegar a conclusiones como, bueno, si nosotros sumamos, se desplaza hacia arriba, ¿cuántas unidades? Si restamos, se desplaza hacia abajo, a la izquierda o a la derecha. En estos últimos 5 minuticos que nos quedan, Wendy, te escucho preguntas. Por favor, chicos, si hay dudas o preguntas de la clase, por favor, de la clase, con mucho gusto les atiendo. Si son de las guías anteriores o de algo que no sea de la clase, por favor, me escriben las preguntas al correo y con gusto les atiendo. ¿Listo, Wendy? Bueno, acá último escribieron, o sea, profe, cambia en Y cuando sumamos fuera del paréntesis, se Sí, desplaza en el señor. eje Y Muy y dentro bien, del muy mismo bien. eje. Sí, señor, sí, señora. No sé quién haya escrito. ¿Quién escribió, perdón? Déjame buscar el correo porque ahora no escribió nombre. Creo que es Julián Ramírez. Bueno, sí, señor, tiene toda la razón. Cuando nosotros Bueno, sumamos o restamos por fuera del paréntesis, lo que hay es un desplazamiento, perdón, vertical, o sea, un desplazamiento en el eje Y. Por ejemplo, este punto, este puntico de aquí, este puntico que estoy señalando ahorita,
Este puntico es el que se desplaza hacia arriba y ahora va a estar acá. Vea, aquí A cuánto vale, aquí en la parte superior derecha, ¿cuánto vale? 1. O sea que si a este punto le sumamos 1, ya no va a estar aquí, sino va a estar aquí. A este mismo punto de la función naranja, ¿cuánto vale esto de aquí? Y si le sumamos 1, ya no va a estar en 1, sino ahora va a estar en 2. Lo mismo pasa con este punto de acá que estoy señalando. En Y, ¿cuánto vale? -1. Y si le sumamos 1, ahora ¿cuánto va a valer? 0, que es este punto de acá. Y eso pasa para todos los puntos. Fabián, acá hay dos preguntas. Sí. Primera, profe, el trabajo lo realizamos en GeoGebra. No, el trabajo que están haciendo esta semana, la guía es muy clara, se hace en hojas. Si usted quiere tener como base GeoGebra para la construcción, lo invito a que vaya al canal de YouTube. Allá hay unos videos que estoy haciendo sobre cómo manejar la herramienta para que ya se van a dar, ahora sí se dan cuenta que es mucho más fácil ponerse a hacer. ¿Se imaginan hacer todas estas gráficas a mano en una hora? No alcanzamos a hacerla ni en 8 días, mucho menos saber el cambio. Entonces, la actividad, como dice la guía, por favor leer muy bien la guía, se hace en hojas a mano, que es la construcción de las funciones trigonométricas. De hecho, acá voy a atender la pregunta, la petición que hizo Gilmer. Por favor, me pido disculpas, al hacer la tabla se me repitieron los datos. No es que toque hacerla varias veces, porque está de 0 a 360 grados y se volvían a repetir después de 360, 15, 30, 45, no, es solamente de 0 a 360 grados. Entonces, si se repiten, esa parte, por favor, olvidémosla, que fue un error ahí al momento de pegar la tabla. Bueno, la otra pregunta dice, ¿de qué manera se construye la tabulación de la tabla del producto de esta semana? ¿De qué manera se construye? Se puede construir de la siguiente manera. De hecho, borremos todo esto de acá. Borrar, borrar. Y se construiría de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a hacer la tabulación aquí rápidamente de la gráfica de la función seno. Tabulación. Y entonces lo vamos a hacer desde 0 grados hasta 360 grados. Hasta 360 grados. Vamos a ver si aquí no lo permite así. Paso cada 15 grados. Ok. Uy, ahí está. Así es, vea. Pero ¿cómo lo hacemos? Eso aquí lo hacemos rápidamente en GeoGebra. ¿Cómo lo hacemos con que ahí, por favor, leamos bien la guía? La guía dice, lo puedes hacer de dos maneras. O con esa circunferencia unitaria, con el triángulo que se forma dentro de la circunferencia, o lo puedes hacer con la calculadora. Por ejemplo, si aquí tú no quieres, em, tú no quieres hacer, perdón, tú quieres hacer construir tu tabla, lo que haces es, voy a pasarme un momentico por acá, GeoGebra, a la presentación para poder utilizarla como tablero. Entonces, eh, tenemos X, ahora va a ser 0 grados. Y el resultado va a ser, si tenemos seno, si y es igual a seno de x, entonces, ¿seno de cuánto? Seno de 0 grados. Y eso al introducirlo en la calculadora te va a dar un valor. Seno de 15 grados. Y eso está explicado ahí en la guía. Entonces, seno de 15 grados. ¿Cuánto es? Y el resultado lo pones acá. Y acuérdate de como estábamos hablando en la clase, esto te dan puntos, y esos puntos son los que se grafican y se ponen en el plano cartesiano. Una última pregunta, Wendy, para finalizar y ya después dudas o preguntas, por favor, al correo. ¿Listo? No, no hay preguntas, no hay Bueno, comentarios. bueno, muchachos, entonces si no hay más dudas o preguntas, voy a dejar de compartir esto por acá. Espero que haya sido bastante provechosa la clase del día de hoy. Muchas gracias para todas estas personas que participaron. También sé que hay muchas personas que no tienen el chat activo, no sé por qué, pero pues quieren participar. Me han manifestado, profe, yo quiero participar, pero no me lo permite hacer el chat. Entonces, no siendo más, muchachos, muchas gracias, profe Wendy. Que tengas una feliz tarde. Para los chicos también, muchas gracias por su participación y espero que haya sido de bastante aprendizaje esta clase del día de hoy. Listo, Fabián. Gracias a ti, hasta luego. Ok, chao muchachos, chao muchachos. Chao, profe.